Hello, my name is Joana Rojas Cuellar. I am 19 years old. I live in Oprapahuila. I am studying at UNAD Engineering System Program. En el siguiente video voy a explicar el primer punto de la guía número 2, métodos para probar la validez de documentos. Mi letra escogida fue la E. El enunciado nos dice: los conflictos en la región están influenciados por factores políticos. La guerra del Medio Oriente ha causado millones de desplazamientos. Los recursos naturales son un factor clave en los conflictos. Entonces, esta es la expresión que nos da. El primer ítem a resolver es escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en el lenguaje natural. Entonces, lo que primero debemos tener en cuenta es el lenguaje natural de los símbolos. Como podemos observar aquí, y es el símbolo, ese es el símbolo, o esta es la simbología. Sí, entonces esta es la simbología. Sí, solo sí la simbología, no la simbología. Entonces en este lo que debemos hacer es reemplazar. Si aquí me dicen que no, entonces no, entonces mm, no es cierto que los conflictos en la región estén influenciados por los factores políticos. No P. Y esta me dice y Q. Entonces, pues vamos a ir siguiéndola. Entonces, no es cierto que los conflictos de la región están influenciados por los factores políticos. Y Q. Y la guerra del Medio Oriente haya causado millones de desplazamientos. Entonces, de negación, los recursos naturales no son un factor clave en los conflictos. De esta manera damos solución al primer punto. Es reemplazar el lenguaje natural, reemplazar por el lenguaje, escribir todo. El segundo ítem nos dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología o una contingencia. Bueno, entonces para sacarlo de la tabla de verdad, tenemos que P solo tiene dos combinaciones. Estas dos combinaciones es verdadero y falso. Entonces decimos que P y Q ya tendrían cuatro combinaciones. Entonces, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. En este caso nos dan P, Q y R. Entonces las combinaciones serían de la siguiente manera: verdadero, 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 falso, coma, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, coma, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. Con esto tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combinaciones, el cual la representamos en la tabla de verdad.
Teniendo en cuenta la expresión dada, entonces tendríamos que decir de esta, de negación y el conjunto en total. Entonces tendríamos que hacer, insertar una tabla, uno para P, para Q, para R, para P, Q y R, para R negación y para la expresión en total. Ahí nos faltaría de esta completa, porque está en paréntesis. Entonces serían P, espérame, P, Q, R, P y Q, mm, P y Q en negación, R en negación y la expresión completa. Y serían 8 de para abajo. Entonces, P, Q y R. Lo que haríamos aquí sería reemplazar por lo que ya, las combinaciones que ya sacamos. Entonces, para reemplazar sería verdadero, 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 ¿qué? Verdadero, verdadero y falso serían verdadero, falso, verdadero, sería verdadero, falso, falso. Mm, sería falso. Entonces, uno 2 3 4 5 6 7. Me faltaría un espacio. Bueno, ahora lo hacemos. Falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso. Y sería falso, falso, verdadero. Y me quedaría faltando, dibujemos la tabla aquí. Vemos. Para el falso, falso, falso. Bueno, entonces aquí sería falso, falso, falso. Aquí colocaríamos la expresión que dijimos, esta, sin paréntesis. Y ahora colocaríamos la de los paréntesis. Entonces se dice que aquí utilizaríamos las tablas que adjuntamos aquí abajo. Entonces decimos que conjunción A, B, P, Q sería cuando es verdadero, verdadero, es verdadero. Se dice que cuando es verdadero, falso, es falso. Se dice que cuando es
falso verdadero, falso verdadero sería falso, 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 y que cuando es falso, falso es falso, falso, falso. Bueno, entonces en este colocaríamos la siguiente expresión que nos dice, nos encierra todo esto. Control C, control V. Bueno, entonces si decimos que esta es verdadera, entonces en negación P y Q no podemos decir que es igual verdadera porque entonces nos estaríamos contradiciendo. Entonces, la que dice que es P y Q es verdadera, entonces en negación P y Q sería falsa. Igual para esto. La que dice que P y Q es falsa, entonces en negación sería verdadera. Verdadera, verdadera, mm, verdadera, verdadera, verdadera y verdadera. Aquí colocaríamos en negación. Control C, control V. Entonces lo mismo, si decimos que en R es verdadera, en negación de R no podemos que es decir verdadera porque nos estaríamos contradiciendo. Entonces, verdadera, falsa. Falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, verdadera. Entonces, en este espacio colocaríamos la expresión completa. Control C, control V. Bueno, entonces esta nos dice que es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces podríamos decir que esta es verdadera, esta es verdadera, porque si nos dicen que es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces aquí sería falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera. Listo, entonces ahora nos dicen que debemos decir si es una contingencia o si es una contradicción o si es una tautología.
Entonces decimos que una tautología es cuando toda la tabla de verdad es verdadera. Una contingencia es cuando nos dan verdadero y falso, y una contradicción es cuando toda la tabla es falsa. Entonces, lógicamente, esta es una tabla de contingencia porque nos ha dado verdadero, falso, verdadero. De contingencia. Si fuera una contradicción, tendría que dar todas falsas. Y si fuera una tautología, tendría que dar todas de verdad. Bueno, esta es la solución de esta. El siguiente ítem nos dice que debemos generar la tabla de verdad a través del simulador de tablas. Entonces, el simulador de tablas es el que nos da en la guía. ¿Qué debemos hacer en el simulador de tablas? Colocar la expresión dada, en este caso esta, y él automáticamente nos realiza la tabla de verdad, la cual vamos a ver si nos ha quedado. Entonces decimos que la solución es verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Las dos primeras verdaderas. Entonces, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Esto quiere decir que nuestra tabla realizada nos ha quedado bien. Aquí termino mi explicación de el primer punto de la letra número E. Muchas gracias.